Este es un programa producido por el Ministerio CREE para todo creyente que necesita ser restaurado en su vida espiritual. El Ministerio CREE presenta una iglesia en cada hogar. Hoy tenemos el mensaje dominical de edificación. Con ustedes, el apóstol José Poblete Calderón. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, Por la sangre, Señor. por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, Tócame, Señor. tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Bienvenidos, amados hermanos, a esta mañana donde meditaremos en la palabra de Dios para tu crecimiento espiritual. Ya hemos tratado acerca de cómo es Dios. Y en esa ocasión mostramos las dos columnas del trono de Dios. Recuerdan, Salmo 89, 14, 15. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Ahora vamos a desarrollar esto mismo a la luz del Nuevo Testamento y lo enfocaremos como las dos imágenes de la naturaleza de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre bendito, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que me das de hablarles a mis hermanos a fin de que no sean simples predicadores del Evangelio de Salvación, sino predicadores del Evangelio del Reino. Es mi oración, Señor,
que tu palabra llegue a sus corazones, confirme, Señor, su posición delante de ti, abra puertas a los que se han quedado estancados, recupere a aquellos que se han alejado y sobre todo los que están fieles se levanten en el nivel que tú quieres que anden. Oramos esto y te pedimos porque es tan necesario para este momento tan difícil que pasa en nuestra nación. Te pido todo esto, Dios, sabiendo que lo vas a hacer porque es tu voluntad. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, hermanos, usaré primero una declaración de una manera objetiva, lo que está la misericordia y verdad y justicia y juicio que están como cimientos del trono de Dios. Y para eso voy a usar un texto. Salmo 34, 6 al 7. Te sugiero, hermano, que tengas una libreta a la mano, tomes nota de todas las citas bíblicas, presta atención y puedes volver a repetir el mensaje ya con las citas para ir entendiendo mejor. Es tan profundo y va a haber muchos textos bíblicos, por tanto, libreta en mano, anotando las citas. Éxodo 34, 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Para entender mejor este pasaje, lo voy a ilustrar de una manera objetiva con una moneda que usas diariamente en el bolsillo, ¿sí? Una moneda que no es falsa, tiene dos caras y que comúnmente se le llama cara y sello, ¿se acuerdan? Toda moneda que tienes tiene cara y sello. Veamos lo que vendría a ser la cara en este pasaje. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Lo que detalla es que Dios es fuerte, o sea, es todopoderoso, no hay nada imposible para él. ¿Que es misericordioso? Sí, la miseria humana lo toma en su corazón para apiadarse. Y es piadoso porque interviene cuando el necesitado lo busca con clamor. Luego dice que es tardo para la ira, o sea que tiene paciencia para reaccionar ante el pecado. Soporta al pecador, pero llega un momento en que se le acaba la paciencia también. Grande en misericordia y verdad. Él es misericordioso y por ser la verdad es una de las columnas de su trono. Estas dos funcionan permanentemente. Cuando dice guarda misericordia a millares es porque tiene abundante misericordia para dar a la humanidad. ¿Cuánta gente en este momento de crisis, por causa de la pandemia, están necesitando la misericordia de Dios? Luego dice, perdona la iniquidad. Es que no toma en cuenta la iniquidad ancestral. La rebelión. Él perdona cuando el hombre se rebela contra él. Y cuando dice que también perdona el pecado, es porque perdona la naturaleza innata del hombre, que es pecado desde el día que nace. Veamos ahora lo que vendría a ser el sello. En este caso, lo que sería la segunda columna de su trono, justicia y juicio. Dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, o sea, en absoluto va a declarar inocente al malvado, o sea que no va a aceptar al pecador, porque él es santo, 3 veces santo, y nada inmundo puede entrar delante de él. Luego dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Está establecido por la desobediencia de Adán que entró la iniquidad en el ministerio de Satanás, que es ministerio de iniquidad, mientras que nosotros ahora en Cristo Jesús predicamos el ministerio de piedad y justicia. Entonces, nosotros desde que nacemos mostramos las tendencias de pecado que manifestaron nuestros bisabuelos. Y lo nuestro se va a proyectar hasta nuestros bisnietos. Por eso podemos decirte que hijos alcohólicos de padres alcohólicos, hijos violentos de padres violentos, porque la iniquidad se traslada de generación en generación. Usando la lógica, pareciera que hubiera una incongruencia en estas dos manifestaciones de la naturaleza de Dios. Entonces nos hacemos la pregunta,
Si todos nacemos pecadores y Él no va a pasar malo por bueno, ¿de qué manera entonces puede tener misericordia, piedad, perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado? ¿No le parece que es razonable ese argumento? Entonces volvamos a la moneda. ¿Qué es lo que unía? A ver, mira tu moneda. ¿Qué es lo que uniría la cara con el sello? Fíjate, observa tu moneda. Es el borde o arista de la moneda. Y sabes, ese es Jesucristo. Entonces ahora sí estamos en condiciones de entender las dos imágenes de la naturaleza de Dios, que es el mensaje de este día. Usaremos para esto en el Nuevo Testamento la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, 21 al 26. Anota, hermano. Romanos 3, 21 al 26, que dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien, prepárese, amado hermano, vamos a analizarlo verso por verso. Ya te he dicho, hay bastantes citas, toma nota. El verso 21 dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, la cual se revela pues en el Evangelio, cuya base fundamental está en Romanos 1:17. Dios se va a mover en Romanos 1:17. ¿Qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si estás interesado en esto, yo tengo un libro escrito sobre eso. Mas el justo por la fe vivirá. Ahí vas a entender mucho más esto. La justicia no tiene nada que ver con la ley en el Antiguo Testamento, que Pablo bien lo resume en Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Los judíos buscaban la justicia de Dios por medio de las observancias de la ley de Moisés. Sin embargo, no la alcanzaron, porque ninguna carne será justificada delante de Dios basándose en las obras de la ley. Así lo dice el verso 20 de este pasaje, o sea, un verso anterior. Dice el verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces es imposible que con la ley de Moisés podía el hombre salvarse. Veamos ahora el verso 22. El verso 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Muy bien. La fe en Jesucristo se refiere a la fe de Jesucristo en nosotros, la cual ha llegado a ser la fe con la cual creemos en Él. Como lo dice Pablo en Gálatas 2:16. Anota Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano amado, no te confundas. Tú recibes a Jesús creyendo en Él, o sea, por la fe en Jesucristo tú recibes la salvación, pero una vez que Cristo entra a ti, tienes la fe de Cristo, y es con la fe de Cristo que tú puedes lograr todas las cosas que te propone para ser como Él. La fe tiene que mostrarse de manera real, que se pueda ver, y proviene del mismo Cristo que está dentro de ti. Esta realidad es Jesús, quien es el Dios encarnado. Entonces, cuando el hombre le escucha a Jesús, le conoce, le cree y le considera su mejor tesoro. Él hace de la fe que se genere en el hombre, capacitándolo así para creer en Él en todas las circunstancias que tiene que enfrentar en la vida cristiana, hasta que sea imagen y semejanza de Jesús, que es el propósito de Dios. Entonces, como verás, hermano, no solo te regala la fe para que creas en Jesús,
sino que estando Jesús dentro de ti, ya tienes la fe de Jesús cada que recurres a Él para enfrentar las dificultades de tu vida. Dios desea que el hombre crea en Jesús, quien es Dios encargado. Ahora, si el hombre no cree, entonces está cometiendo pecado. Único pecado delante de Dios que no le permite la salvación. Mira lo que dice Juan 16, 8, 9. Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Está claro? El hombre se constituye pecador irremisible si no cree en Jesús. Y el Espíritu Santo viene primero para convencer de pecado. Si la persona no acepta que es pecador, es imposible que se salve. Tenemos que hablarle la palabra completa para establecer el reino de los cielos. No tienes que decirle, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, los creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y Romanos 10 dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de la muerte, eres salvo. Y con eso es suficiente. Con eso no has logrado nada, mi hermano. No has logrado nada. El hombre tiene que creer en Él, tiene que tener una experiencia con Él, tiene que recibir a Jesús y experimentar un cambio dentro de Él. Primero la paz de Dios por el perdón de los pecados. Entonces en ese estado llega a ser sumamente justo delante de Dios. Y Dios le cuenta esta fe por justicia. Al mismo tiempo esta fe introduce a Jesús dentro de Él. Es decir, aquel que es Dios encarnado entra en el ser humano, entra en la persona que lo recibe, en los que creen en Él. Y a partir de ahí va a moverse en la fe de Jesucristo. Vamos al verso 23. El verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toma nota de esto, hermano, es sumamente importante. La gloria de Dios es Dios que se expresa de una manera sobrenatural. Es decir, que Dios se muestre de manera sobrenatural y eso se logra en plena comunión con Dios. Cada vez que Dios es expresado, la gente ve su gloria. ¿Cómo lo ve? En las obras naturales que hace Dios, o sea, los milagros. Es ahí donde la gente va a ver. Ahora yo me pregunto, ¿manifiesta tú algún milagro de Dios en tu vida? ¿Te has atrevido a poner las manos sobre un enfermo y declararlo sano? ¿Te has atrevido a quitarle algo que está cautivando al hombre de tal modo que con solo declararlo se cambian las cosas? Dios quiere eso. Dios creó al hombre a su imagen para que lo expresara en su gloria. Para eso lo creó al hombre. Pero el hombre ha pecado en el huerto del Edén y ha actuado en contra de la santidad y justicia de Dios. En lugar de expresar a Dios, el hombre expresa el pecado y su yo pecaminoso. Por eso está el mundo como está. Por eso el pecado es natural en la gente. El sistema corrupto de este mundo es natural, es cultura en todos. Eso no está mostrando la gloria de Dios, está mostrando la gloria del diablo, o sea, la muerte. Por esto, el hombre expresa el pecado y su yo pecaminoso en todos sus actos. Esa es la razón por qué el hombre está privado de la gloria de Dios. Estar falto de la gloria y expresión de Dios es pecado, hermanos. Los pecadores no solo están bajo los requerimientos de la santidad y la justicia de Dios, sino también bajo la exigencia de la gloria de Dios. Te lo digo de otra manera más sencilla. Dios no te ha salvado solamente para ser librado del infierno y vayas al cielo. No solo te ha librado para que tengas una vida que con la gracia de Dios vas a poder solucionar tus problemas y vivir miserablemente para llegar al cielo cuando mueras. No, Dios te ha salvado también para que muestres su gloria en tu vida, con tu vida transformada. Que tengas la autoridad y el poder para someter al diablo bajo tus pies. Que puedas tú reprender demonios de gente que está cautiva. Que puedas desatar sanidades en los enfermos. Que puedas hacer andar a los paralíticos. Que los ciegos vean. Todo lo que Jesús hizo, estamos nosotros en condiciones de hacerlo. Y esa es la única manera en que podemos mostrar la gloria de Dios. Entonces llegamos a una conclusión. Que es inconcebible que el creyente, que ya es justo por la fe, no muestre la gloria de Dios. O sea, que su vida siga siendo la misma, sin nada sobrenatural que pueda manifestarse en sus actos. Eso es absurdo. Primero debe manifestarse en el carácter transformado.
Que la gente pueda ver, oh, qué tremendo. Este hombre era violento y perseguía a su mujer y a su hija en la calle, pero ahora es un hombre que ama a sus hijos. Oh, y este que era borracho con su dinero, ahora lo veo diferente, hombre trabajador, hombre de bien. Tu carácter tiene que ser transformado, tu naturaleza caída tiene que ser transformada. Entonces, de esa manera vas a producir la gloria en las personas que se relacionan contigo. En los lugares donde tú frecuentas de manera natural, el centro familiar, el centro de trabajo, el centro de estudios, donde tú estés, vas a mostrar la gloria de Dios. Si no impactamos en la sociedad que nos rodea, manifestando lo sobrenatural de Dios, entonces no estamos mostrando la gloria de Dios en nuestras vidas. El verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Te explico. Redimir es volver a comprar a cierto precio algo. Nosotros originalmente pertenecíamos a Dios, pero nos perdimos mediante el pecado de Adán. Los requisitos de la santidad, de la justicia y de la gloria de Dios que pesaban sobre nosotros eran tan grandes que era imposible satisfacerlos. Imposible. Sin embargo, Dios pagó el precio por nosotros mediante Jesucristo, recuperándonos con su muerte un gran precio, su sangre derramada en la cruz. Con eso nos ha redimido. Y Pablo lo explica de esta manera. Anota Gálatas 3:13. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hemos sido comprados de la maldición y hecho nosotros nueva persona. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldito por nosotros. No ha desaparecido la maldición. Él tomó nuestra maldición sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Tito lo expresa de esta manera. Tito 2:14, anótalo. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué dice Tito? La iniquidad ya no pesa sobre nosotros, hermanos. Entonces nuestras siguientes generaciones no deberían llevar los rasgos de nuestra iniquidad si les mostramos la gloria de Dios. Pero si tu vida no cambia, si tu vida no muestra la gloria de Dios, tus hijos seguirán llevando las iniquidades de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres. Con el testimonio que tú le muestras a tus hijos, mostrándole a Dios real en tu vida, ellos no tienen por qué trasladar tu iniquidad. Pedro lo dice de esta manera. Toma nota de esto. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sabe qué es lo que más miramos nosotros al ese texto? Y lo usamos bastante, ¿eh? Por cuya herida fuisteis sanados. Claro, ¿quién no está enfermo? Una gripe, lo que fuera. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados y por sus heridas hemos sido sanados. Y ya está, oramos en el nombre de Jesús basados en 1 Pedro. Pero Él dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo. Está hablando de todas nuestras actitudes pecaminosas, todo lo malo que eras ya lo llevó. Por tanto, si lo llevó ya no está en ti. Por tanto, eso se quedó en tu carne y tú no tienes que obedecerle a tu carne, sino mostrar la gloria de Dios con el carácter de Jesús. Jesús llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Y también ya hemos sido sanados. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra vida? Una vida santa que muestre la gloria de Dios. Pedro también sigue diciendo en el capítulo 3, verso 18 al 19. Mira lo que dice él en este capítulo. 1 Pedro 3, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto está tremendo. Dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, el estilo antiguo de vida que era vanidad, que era para aquí, que todo se queda aquí. Esa vana manera de vivir, de ahí hemos sido nosotros rescatados. Y no hemos sido rescatados por cualquier cosa, así como por la sangre preciosa de Cristo, que es una sangre sin mancha, sin contaminación. Por tanto, si por esa sangre hemos sido nosotros rescatados de nuestra vieja manera de vivir, nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. Amados hermanos, si ya estás convertido, si ya estás en el Señor, ya tienes años en el Evangelio y no te casas, ¿crees tú que
muestres la gloria de Dios? ¿Crees tú que puedes sanar una gripe de alguien? Ya, es que, perdone, hermano, disculpe, yo soy casada, pero mi esposo no es creyente y él no quiere convertirse. Y la Biblia dice que yo no puedo irme en yugo desigual. Ah, caramba, eso dice la Biblia, ¿no? De veras. Pero no es así. Por tu oración, por tu fe, tu marido se puede convertir. O el Señor se lo lleva y eres viuda, pues, hermano. Eres viuda, pues. Pero la situación está en Dios. No podemos seguir viviendo y mostrando una vida vieja solamente porque, bueno, el Señor es bueno, es buena gente, la perdona todos mis pecados pasados, presentes y futuros, yo puedo seguir pecando. No es así. Efectivamente, Dios ya pagó. Jesús pagó en la cruz tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso es viviendo pues en comunión con Él y haciendo vida de iglesia. Verso 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, aquí tengo que explicarte un poco del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba el Arca del Pacto, cuya tapa se llamaba propiciatorio. Y una vez al año, en el día de la expiación, que era la Pascua, el sacerdote entraba con sangre de un cordero para derramar en esa tapa. O sea, para derramar en el propiciatorio. Y de ese modo cubriría los pecados del pueblo y Dios podría manifestar su gloria sobre la tapa en medio de dos querubines que estaban ahí puestos. Cuando la gloria de Dios se manifestaba, hablaba al sacerdote por el Urim Tumim, daba mensaje al pueblo y la gracia de Dios podía manifestarse en el pueblo. Eso lo hacían todos los años y tenían que hacer sacrificios de diversos tipos para que sean cubiertos sus pecados. Pero mira lo que dice Juan el Bautista cuando da testimonio de Jesús. Eso está en Juan capítulo 1, 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no cubre pecados, Jesús quita el pecado del mundo. Quita de todo el mundo, de todos aquellos que están dispuestos a creer y recibirlo como Salvador personal. Esto entonces demostraba que Jesús no venía a cubrir pecados, sino que con su sangre derramada en la cruz quitaría el pecado del hombre. Entonces la cruz prefigura la tapa del arca y nosotros somos justificados para siempre por la fe en Jesús, hasta convertir nuestra fe en Jesús y hacer de Jesús nuestra fe, y de modo podamos mostrar de ser la gloria de Dios en nuestra vida. Debajo de la tapa estaban los 10 mandamientos. Se está hablando del arca. Debajo de la tapa estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón. Entonces, esas eran las demandas de Dios, las leyes de Dios y la unción del Espíritu Santo, que era la vara de Aarón. Esas dos cosas estaban dentro. También había el pan de la proposición. Entonces, todo eso estaba tapado, ¿de acuerdo? Y cuando Dios descendía en gloria, después de haber derramado la sangre encima del propiciatorio, entonces Él descendía y podía comunicarse con el sacerdote, o sea, con un hombre, con un hombre. Entonces, eso producía la fe. El Cordero que quita el pecado del mundo no te cubre pecados, te quita el pecado. Y ahora nosotros nos convertimos en el arca de Dios, llevando a Dios dentro de nosotros a todo lugar para mostrar su gloria. Ahora somos nosotros los portadores de Dios, estableciendo el reino de los cielos donde nos hallemos. Amados hermanos, tal vez he hablado demasiado rápido, pero tú puedes repetir este mensaje las veces que quieras para entenderlo mejor. Es por el tiempo. Tenía otro mensaje para hoy día, pero oraba y decía, Señor, algo tienes que poner porque el mensaje que voy a dar es un poco duro y puede hacer que no lo entiendan y puedan confundirse. Oré a Dios y Dios me dio este mensaje. Es la antesala para que entiendas perfectamente lo que es justicia en restauración, que Dios mediante lo daré el siguiente domingo. Amados hermanos, algunas conclusiones para que queden en tu corazón. Ahora podemos ver que en la cruz se juntan el amor y la justicia de Dios por medio de Jesucristo.
Esas dos imágenes, la cara y el sello de esa moneda, se juntan en la cruz de Cristo. Ya no tienes que hacer obras para complacer a Dios, sino únicamente vivir Cristo, que se desarrolla en la vida de iglesia, siguiendo todas las instrucciones que recibes por revelación en tu comunión con Dios, en tu tiempo devocional, escuchando a tus pastores, en la consejería, en todo eso, en los testimonios, hermanos. ¿Para qué? Para que tu comportamiento sea como el de Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y tú seas transformado de gloria en gloria hasta ser imagen y semejanza suya. Si es la primera vez que has recibido este mensaje o estos conceptos y recién lo entiendes, entonces ahora le das un valor agregado a tu fe de creer que solamente eres salvo o salva. Ahora agrega tu fe que has sido librado de la muerte eterna y encima ahora sabes que tienes que usar la fe en Jesucristo como fe de Jesucristo en ti para mostrar la gloria de Dios en este mundo y para que el mundo pueda ver a Jesús en ti y estén dispuestos a recibirlo. Ya no debes evangelizar con el evangelio de salvación únicamente, sino con el evangelio del reino, mostrando lo sobrenatural de Dios con milagros, con señales, con prodigios, con oraciones que el mundo vea que se cumplen cuando tú lo haces. En este tiempo de crisis nacional, camina con la fe de Jesús. Y si te piden oración para que los contaminados por COVID-19 se sanen, primero muéstrale la gloria de Dios orando por algo específico que ellos quieran, ya sea para sus enfermos o para ellos mismos. Y cuando ellos comprueben lo sobrenatural, al día siguiente tú puedes preguntarles cómo te fue. Sí, he visto esto, he visto otro. En otras palabras, he visto lo que he pedido. Ese es el momento donde tienes que mostrarle a Jesús. Ese es el momento de que decir, yo no lo he hecho, Jesús lo ha hecho. Y tú puedes tener a Jesús dentro y hacer lo que yo he hecho con otras personas. Tú no puedes ir a un hospital para orar por los enfermos ahora, sino que tienes que extender el reino de Dios por los medios que tengas. Lo hacemos nosotros por teléfono. Se están convirtiendo, muchas familias completas se están convirtiendo por teléfono. Estamos discipulando por teléfono. Los testimonios que escuchamos de la gente que estamos discipulando son tremendos, son increíbles, porque estamos predicando el evangelio del reino. Así que tienes que entender que quienes sufren por los enfermos y ellos, por su propio testimonio, podrían hacer posible que el enfermo también se salve por la fe de ustedes. Lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto en estos días. Este es el momento de mostrar la gloria de Dios. Es el momento de hacer que Jesús reine en tu corazón, reine en tu hogar, reine en la comunidad, reine en los lugares donde lo necesitan. Si en este momento están escuchando este mensaje, una persona que no ha hecho una decisión de recibir a Jesús en su corazón, permíteme orar por ti. Señor, hay personas que han escuchado y es la primera vez que oyen que es posible quitar el pecado de sus vidas, que es posible salvarlos, que es posible, Señor, librarlos del cautiverio y llevarlos a una vida diferente. Ahora han escuchado eso. Yo oro, Señor, porque en este momento ellos pidan algo específico. Que pidan algo específico, Señor. En este momento. Si has pedido algo, si hay una necesidad vital en ti, yo en el nombre de Jesús declaro que lo tienes. En el nombre de Jesús declaro que lo vas a ver. Lo vas a ver. De repente lo ves como el amanecer, el sol empezando a salir, o puedes ver el sol a mediodía encima tuyo. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que lo vas a ver. Y cuando lo veas, estando ahí donde estás, dile, Señor, gracias, eres real. Señor, yo te necesito en mi corazón. Entra en mi corazón, Jesús. Necesito de ti. Te recibo como mi Salvador personal. Haz esa oración personal. O si quieres, entra al Facebook y pide a nosotros y te ayudamos. Te llamamos por teléfono y recibes a Jesús con nosotros. Pero no te quedes como estás. Dios tiene misericordia de ti y quiere hacer algo grande para ti y por todos aquellos que están sufriendo alrededor tuyo. Haz eso, mi hermano. Si alguien está escuchando y se apartó de Jesús, se apartó por diversas razones. Hay muchas razones por qué nos apartamos.
el Jesús del cual te estoy hablando, la vida cristiana del cual yo te estoy hablando, es ser discípulo de Jesús y no un simple cristiano que sea hincha de Jesús. Vuelve al Señor y comienza a vivir la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. Ser un embajador de Jesús con poder y con autoridad. Y yo quiero orar por ti. Ponte de acuerdo conmigo en la oración. Gracias, Señor Jesús, porque mi hermano que se ha apartado está escuchando este mensaje. Y ahora, Señor, él sabe que si no muestra tu gloria, es nada, Señor, su presencia. Todo lo que hayas hecho hasta aquí, Señor, puede quedarse solo en la tierra. Aunque tenga que ir al cielo, Señor, su premio será ínfimo. Pero lo más importante, Señor, que crea que puede ser resucitado cuando Cristo venga. Señor, recíbelo. Él está orando conmigo. Se está humillando delante de tu presencia. Te está diciendo que le perdones. Te está diciendo, Señor Jesús, rescátame. Haz ese milagro, Dios. Si esa es su oración, hermano, en el nombre de Jesús te declaro perdonado. Vuelves al seno del Señor. Escríbenos y te ayudaremos. Volverás a tu congregación cuando esta situación de la pandemia termine, pero irás renovado, irás con un corazón diferente, serás testimonio para ayudar a mucha gente. Si no tienes iglesia acá, si la iglesia tuya está en otro sitio del Perú, podemos conectarte con una célula, podemos conectarte con alguien que te ayude. Para eso nos tienes que escribir o llamar por teléfono. Amados hermanos, aquellos hermanos que son fieles a Dios, aquellos hermanos que van frecuentemente a la iglesia, no le fallan, oran por los hermanos, pero viven una vida sin mostrar la gloria de Dios. Por ellos yo quiero orar también. Espíritu Santo, ¿cuántos hermanos veo que son fieles, Señor, pero viven precariamente? Viven, Señor, sufriendo enfermedades. Y lo peor, no son capaces de ganar para Cristo a nadie. Por ellos también, Señor, extiendo mi oración. Y les digo a estos amados hermanos fieles en sus congregaciones, empiecen a dar frutos. Ahora tienen los recursos para incrementar su vida espiritual. Muestren las dos imágenes de Dios, su amor y su justicia en Cristo Jesús. El amor de Dios lo va a manifestar a través de ti mismo. Y su justicia se va a manifestar cuando ores y declares en el nombre de Jesús el perdón de pecados. Te bendigo, hermano. Sigue siendo fiel en tu congregación, pero cambia de estado. Deja de predicar el evangelio de salvación y empieza en tu propia vida a ver la gloria de Dios. Entonces con la gloria de Dios vas a predicar el evangelio del reino. Y por todos ustedes, hermanos, por aquellos que envíen a sus redes este mensaje, para todos aquellos que reciban por lado tuyo, yo los declaro también bendecidos y que puedan integrarse y que abran sus hogares para que nuestro sueño sea cada vez más grande y realizado. Una iglesia en cada hogar mientras dure este problema de la pandemia. Bendigo a todos mis hermanos y nos vemos el próximo domingo. Que la paz de Dios y el amor de Jesús los guarde. Hasta el próximo domingo nos veamos con otra actitud, porque la palabra que viene es palabra de restauración. Prepárate, amado hermano, prepárate. Al final de esto vas a ver nuestros puntos de enlace, correo electrónico, mi teléfono, si en algo te puedo servir. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Este ha sido un programa presentado por el Ministerio CREE para todo aquel que necesita de Dios. Nos volvemos a encontrar por este mismo medio. Comparte esta bendición con todos tus amigos. A tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed.